En medio del cónclave de ministros del gobierno que se realiza durante estos días para definir la hoja de ruta del 2025 y establecer un plan de austeridad para el tercer año, se conoce que varios programas sociales se verán reducidos. El mismo Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, señaló que más de 3 millones de personas dejarían de recibir los subsidios durante este año. Entre tanto, Minhacienda va anunciando en dónde se van a reducir gastos, algo que los analistas celebran, pero también señalan que fue una decisión tardía. ¿Qué es lo que tendrá que sacrificar el gobierno para seguir adelante? ¿Será suficiente para tapar el hueco fiscal que le deja el bajo recaudo y, según insiste, la caída de la ley de financiamiento? Invitamos como analistas al exministro de Hacienda José Manuel Restrepo y a los economistas Henry A. Morocho y Andrés Moreno Jaramillo. Hoy es miércoles 15 de enero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Apretarse el cinturón era un mensaje que ya había dejado el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y que tuvo que asumir el actual ministro Diego Guevara. Pero ya se ven, por ejemplo, en Prosperidad Social, como lo anunció Gustavo Bolívar en declaraciones radiales a Blue Radio, que Renta Ciudadana, el programa fundamental social de Prosperidad Social, empieza a ver recortes. Por ejemplo, de allí se desprenden Colombia sin hambre y Valoración del cuidado, dos líneas de trabajo. Una de ellas es las madres cabeza de hogar, que según dice, se va a reducir a solo atender las madres cabeza de hogar con hijos menores. También se mantendrán los subsidios a personas con discapacidad, a las madres con niños menores de 6 años y a los adultos mayores. Además que hay recursos para otro proyecto que se llama Renta Joven, que ayuda a más de 486,000 jóvenes, pero de otros programas sociales que se desprenden de su entidad, dice o se terminan o se transforman. Esto como consecuencia del recorte que viene en su cartera. De otra parte, en estos días también trascendió desde el mismo ministro Guevara que el presidente Gustavo Petro no asistirá con su comitiva al Foro Internacional de Davos, que es una ventana muy importante. Hace unos años fue noticia la Casa Colombia que se había hecho en Davos y ahora el ministro de Hacienda dice que el presidente no podrá asistir a Davos por consecuencia de apretarse el cinturón para ver si dan las cuentas. Asimismo, se sabe que en este cónclave cada ministerio presenta su informe y se va discutiendo cómo se va a presentar, según ha dicho el presidente este mismo miércoles, un proyecto de lograr el aplazamiento de 12 billones de pesos para completar desde todos los sectores. 12 billones de pesos que fueron los que no recogerá por la ley de financiamiento que no salió. ¿Cómo entender este ajuste? Nos lo explica el economista Henry A. Morocho. Ellos han hecho una exposición y dentro de lo que le correspondió al ministro de Hacienda, presentó a manera de borrador preliminar, ¿sí?, unas líneas de políticas de lo que podría ser el derrotero de la manera como se haría el gasto de funcionamiento en este año. Y esto, desde luego, me parece un acierto. ¿Por qué? Porque resulta que en el año 2024, efectivamente, cuando usted hace un análisis del comportamiento del gasto público, el gasto público tuvo un incremento real después de deducida la inflación y deducida la parte de ejecución o gestión del Estado. Y es básicamente un crecimiento promedio del 11% real, donde los principales causales de ese aumento de 11% real lo constituyen los gastos de funcionamiento y el servicio de la deuda. El servicio de la deuda es algo que no se puede recortar, porque es un compromiso contractual que tiene el país
con contratos de empréstito internacional con entidades multilaterales o con banca internacional o nacional en algunos casos. Así las cosas, señores. Entonces, lo que miramos acá es que todo aquello que conduzca a buscar medidas que vayan sumando en la baja de los gastos de funcionamiento es una buena medida. Lo importante es saber si efectivamente son suficientes. En el caso de la austeridad que propone el gobierno, el recorte se ve básicamente, y digo recorte, aunque hoy me ha quedado claro según declaraciones y documento que he leído ese borrador preliminar, que no se trata de un recorte, sino de un aplazamiento de ejecución de apropiaciones, de una suspensión de apropiaciones, en las cuales el Estado se abstiene de ejecutar una porción de los gastos de funcionamiento que hoy suman 523, pero deben ser 511 porque hay que reducir 12 billones. Y en esa es una de las partes de las tareas en la que se está en el cónclave, ¿sí? Entonces, el señor ministro de Hacienda ha presentado dentro de sus aplazamientos esa política de aplazamientos que lleva a una suspensión de apropiaciones, ha presentado que el presupuesto se podrá aplazar y que lo susceptible a mirar para que se aplace y definitivamente ojalá no se gaste son los contratos de prestación de servicios, las horas extras, los viáticos y los gastos de publicidad. En materia de contratación de personal incluso se dice que van a ser demasiado limitados y que tienen que ser lo suficientemente sustentados y fundamentados para poder gastarse. En cuanto a las horas extras, sugieren horarios flexibles que reduzcan el número de horas extras. En cuanto a los viáticos, indiscutiblemente lo que no implique pernoctar, se le paga solamente la mitad del viático correspondiente. Y en el caso que la entidad suma gastos de manutención y alojamiento, no se le da viáticos a el funcionario. Así las cosas, también en materia de gastos de publicidad se marcan políticas como evitar contratar servicios para promover la misma gestión del gobierno, sí, y en productos como agendas, almanaques, libretas, revistas e informes. Yo digo que esta parte no es demasiado importante. Y viéndola así en una propensión alta de ejecución, yo estimaría que eso máximo llegará a una cifra entre 1 billón y 1.200.000 millones de pesos, no llega más. Pero lo que sí va a dar un buen resultado, y eso es lo que se espera de pronto conocer del cónclave por allá aproximadamente el 20 de enero, la semana entrante, cuando el gobierno haga un análisis de su cierre fiscal del año pasado y definitivamente lo que se trató en el cónclave se lleve a cabo en un decreto de suspensión presupuestal en el cual ya verdaderamente se liquide el presupuesto, porque el decreto de liquidación hasta ahora no ha salido como debe salir, que tiene que ser detallado. Entonces, hay que esperar que salga el detalle del presupuesto, hay que esperar que salga el decreto de suspensión de apropiaciones, el cual básicamente lo que hace es, desde luego, decir que de los 523 billones de pesos con el cual expidió el presupuesto el presidente de la República, solamente se van a ejecutar 511 y 12 billones de pesos quedan aplazados hasta cuando efectivamente se consigan las apropiaciones, que posiblemente será, según lo decida el gobierno,
con otra reforma tributaria o alguna otra medida que después informe el ministro de Hacienda. Quisimos contactar a un experto en el tema que es el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo. Lo fue durante el gobierno del presidente Iván Duque, economista y político colombiano, que además es el actual rector de la Universidad EIA, antigua Escuela de Ingeniería de Antioquia. ¿Cómo ha visto usted este plan de austeridad? Por lo menos lo que se sabe hasta ahora. Lo primero, Carlos, es decir, me parece positivo que al finalizar una reunión de planeación estratégica del gobierno nacional, quizá el primer mensaje que recibimos fue un mensaje en el sentido de avanzar en un proceso de austeridad en el gasto público, entre otras con recomendaciones de ser austero con medidas puntuales en el caso de los viáticos, en el caso de la publicidad, en el caso de lo que se denominan órdenes de prestación de servicios, esos famosos como contratos de burócratas, de corbatas que tienen las entidades del Estado, racionalización incluso de cargas de horas extras, entre otros asuntos. Me parece positivo, eso me parece positivo. Ahora, la verdad es que todavía estamos en pañales en la discusión, porque esa propuesta pues ni siquiera está medida en valor, es decir, no hay un compromiso real de monto. Por allá después en medios de comunicación salió el director de la función pública a hablar de que esto significaría recortes de 4 a 5 billones de pesos. Ojalá fuera eso. Pareciera un poco alto ese recorte si se va a lograr con estas medidas o no, pero sí es muy importante que el gobierno pase a la fase 2, que es, bueno, ¿cuánto va a ser el recorte que se deriva de esto? Porque si no nos quedamos como en el mensaje para la teleaudiencia, pero no en el mensaje real y concreto. Y lo otro es que pues hay que tener en consideración que 4 o 5 billones, si es que ese es el monto, pues se queda muy corto respecto al monto que se va a requerir en el país. Y por eso creo, Carlos, que hay que abrir la discusión a otros frentes. Porque lo que está claro es que el presupuesto está desfinanciado en 12 billones, y lo que está claro es que como mínimo realmente está desfinanciado entre 30 y 40 billones, y así lo ha hablado públicamente actores de la academia y centros de investigación. Entonces, pues realmente el esfuerzo va a ser mucho más que un esfuerzo de no ir a un viaje o de no hacer una publicidad o de no hacer un evento. O sea, hacer un recorte de 40 billones va a requerir un esfuerzo mucho más significativo, pero celebro el interés, el mensaje, y celebro también pues que haya habido la voluntad de avanzar en este frente, entendiendo que faltan todavía pasos para que esto se materialice. Profesor, ¿eso qué significa en términos prácticos, por ejemplo, para los proyectos de gobierno? Desde el fin del año pasado venimos discutiendo, el gobierno ha insistido en que sin la ley de financiamiento pues muchas cosas se quedan cortadas, insiste en que venía de un endeudamiento fuerte desde el anterior gobierno y que eso ha ocasionado el desbalance que está exponiendo. Es decir, en este punto, ¿qué tanto puede sopesar eso y qué tanto de eso es cierto? Es decir, desde su punto de vista, pues además usted como fue ministro de Hacienda del gobierno Duque, ¿qué tanto de eso, del de endeudamiento, es el que está ocasionando pues este problema en el que estamos? La verdad, hay que ponerla con hechos y con datos. Entre el 2022 y el 2024, la deuda pública se han aumentado en 170 billones de pesos. Entonces, la pregunta que surge es ¿por qué? Yo creo que hay algunas razones. Primera razón, se ha aumentado el endeudamiento público porque desafortunadamente en los últimos 2 años se ha aumentado el déficit fiscal. Evidentemente en la pandemia se aumentó la deuda, pero llevábamos ya 3 años de disminución de deuda pública y 3 años de disminución del déficit fiscal. Y en los últimos 2 años vuelve y aumenta. Entonces, claro, ahí hay un problema que aumenta el endeudamiento. Por eso, en 2 años, desde el final del gobierno anterior hasta este momento, se han aumentado la deuda en 170 billones. Pero también por otra razón, y es que la deuda o las deudas no son sostenibles si el país no crece bien. Y con crecimientos del 0,6, pues no hay recaudo tributario que alcance. Y entonces, si no alcanza el recaudo tributario, ¿qué pasa? Pues se endeudan más. Entonces, ahí también hay un problema derivado de una política económica equivocada o por lo menos incompleta, que no le ha permitido a Colombia crecer más para generar el suficiente recaudo tributario. Y tres, en simultánea, el gobierno se ha montado en un tren de gasto aterrador de derroche. Mire, yo solamente le voy a dar un dato.
las OPS, órdenes de prestación de servicio, los contratos de estos burócratas o corbatas, en los últimos 2 años ha crecido 156%. Y los gastos de funcionamiento, no estoy hablando con deuda, sin deuda, han crecido en los últimos 3 años al 20% anual. Dígame qué empresa, qué tendero en Colombia, qué microempresario o qué gran empresa en Colombia crece su gasto de funcionamiento, de nómina, de burocracia al 20% anual cuando el crecimiento de la economía ha sido el 0,6, el 1,6 o algo de ese estilo. Pues ninguna. Entonces, si tú te montas en exceso de gasto, en muy poco crecimiento y con ello muy poco recaudo, pues evidentemente no hay plata que alcance y la única opción es aumentar la deuda, que es lo que ha tenido que hacer este gobierno, aumentar la deuda y aumentar el déficit fiscal. El resultado de lo anterior es que adicional a todos estos problemas, se demoraron en aprobar la ley del Congreso que le permite acudir al financiamiento de bonos internacionales. Como se demoraron tanto tiempo, pues todo se fue congelando, la caja se restringió y terminamos en diciembre del año pasado con el peor dato de caja de la nación en la historia de Colombia. Eso habla de un manejo que por lo menos es un poco deprimente respecto al manejo de las finanzas públicas. Desde la visión del gobierno, por supuesto, el asunto es, para poder lograr todos los proyectos de cambios que tenemos, pues hemos tenido que aumentar esa nómina. Uno podría traducirlo en términos prácticos como el que no arriesga un huevo, pues no obtiene un pollo, ¿no? Es decir, ¿qué tanto de eso es así? Es decir, lo que ha gastado el gobierno es muchísimo más de lo que pudo obtener. Dice que no. Uno diría, eso es cierto si la inversión estuviera volando y la inversión pública estuviera llegando en hospitales, en carreteras, en infraestructura, etcétera. Y resulta que el valor de la inversión es uno de los peores datos en la historia de Colombia. Entonces, pues puede ser burocracia, eso sí, burocracia sí es, pero burocracia que sea efectiva, poquito. El otro ejemplo paradigmático es el Ministerio de la Igualdad. Tiene, creo que 5 viceministerios y su capacidad de ejecución ha sido poco menos del 20%. Es decir, no ha servido para nada en el fondo. Y entonces ahí uno se pregunta, entonces, ¿para qué es toda esa burocracia? ¿Es por fines políticos o es realmente por el interés de contribuir a que haya inversión? Los datos de inversión no corroboran la afirmación. A lo último del trabajo que hizo el anterior ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en algún punto dijo, bueno, vamos a buscar cómo reorganizar esas bolsas, ¿no? Como por ley hay una plata que se dirige a una cartera, hay otra plata que se dirige, por ejemplo, a la educación, y en algún punto se planteó, busquemos cómo reorganizar eso para que lo no ejecutado se pueda llevar a tal otro lado. ¿Eso es posible en este punto? No siempre es posible, la mayoría de las veces no es posible. ¿Por qué? Porque el gasto está asignado a unos proyectos específicos, a unos proyectos temáticos específicos. Y cuando uno traslada, pues eso no se puede hacer en el manejo del presupuesto nacional. Esa figura no existe porque, repito, hay una orientación de gasto definida desde la aprobación del presupuesto por parte del Congreso de la República. A menos que exista una norma que lo permita, que ha sucedido en una o dos cosas, pero no en el 99% de los giros. Dinero que no se gasta, dinero que se pierde. Eso sí se recaudó, que es el problema, ¿no? Porque el sector empresarial, las empresas pagaron los impuestos, los ciudadanos pagaron sus impuestos. Eso sí sucedió, pero no se gastó. Es inevitable preguntar entonces en dónde se queda. ¿No? Algunas veces se quedan en reservas para el año siguiente y en otras en caja de la nación. Y ahí termina, digamos, congelada, digamos, en los recursos hasta tanto se contrate. Ahora, si no se contrata, pues simplemente no se da el resultado. Lo que pasa es que en la práctica lo que ha sucedido en estos últimos 2 años es que como el déficit ha aumentado, pues lo que ha sucedido es que tú tienes menos ingreso, pero igual tienes más gasto. Entonces, a pesar de que los gastos no crecen al 40, sino crecen al 20, como no hay ingreso, pues evidentemente se genera el déficit. De acuerdo. Y finalmente, bueno, estamos hablando que ese plan de austeridad, por muy efectivo que sea, no va a recoger sino más o menos un poco menos del 50% de esos 12 billones. Porque en realidad yo eso fue lo que encontré de información de la función pública. Pero yo todavía
para creer esa cifra tendría que ver los análisis que haga Hacienda, porque es que realmente la función pública no tiene necesariamente toda la información de detalle sobre los costos completos, y creo que Hacienda pues es la que debe definir realmente esto qué significa. Este plan de austeridad, entre otras, además hay que decirlo abiertamente, esto es como una obligación anual que tiene cualquier gobierno. O sea, esto no es una novedad. Todos los gobiernos al iniciar el año tienen que anunciar, porque la norma sí lo exige, un plan de austeridad. El que va a ser importante es el plan de recorte, que es el que tiene que anunciar el ministro de Hacienda próximamente. Quisimos consultar del tema también al economista y profesor de Economía de la Universidad del Rosario, Andrés Moreno Jaramillo, quien es experto en banca, mercados financieros y gestión patrimonial. El tema de la austeridad es algo que debería ser el inicio de la campaña de este gobierno. Siempre lo hablaron. Ya cuando ya ha transcurrido más del 60% del gobierno, cuando han fracasado las políticas fiscales, pues chévere que lo hagan, pero llega muy tarde. Las finanzas del Estado no son solamente con leyes de financiamiento y reformas tributarias que solo buscan clavar en impuestos a los mismos de siempre, sino con políticas innovadoras de creación de industria, de empresa, estímulo a la inversión, estímulo al capital. Los grandes capitales son los que pagan impuestos y los que generan los empleos. De lo que se sabe de la ley de austeridad, han dejado algunos viajes, le han bajado a algunos temas que yo veo que son más como, digamos, públicos o comerciales, pero en realidad hay muchas otras cosas que hacer. Es decir, el gasto desbordado que ha tenido el gobierno en burocracia, los helicópteros de Francia Márquez, no dieron un buen mensaje. Este gobierno debe haber sido austero desde el principio. Casualmente tiene el presupuesto más alto de la historia de Colombia, pero viene con un ciclo económico complejo a nivel Colombia, a nivel mundial, y realmente venir ahora a decir, esto es lo que va a pasar, pues es un poco tarde. O sea, la reacción, tardísimo. Espero que no lo hayan hecho con fines electorales. Recordemos que en Colombia hay elecciones de presidente dentro de 16 meses. La austeridad va mucho más allá que no ir a un viaje de Davos o reunirse no en Paipa, sino en un salón. La austeridad es mucho más que eso. Es una política que debió haber estado desde el primer día, dando ejemplo, no montando en helicóptero, dando ejemplo con los carros blindados, dando ejemplo con las fiestas, con la propaganda que dan, dar ejemplo con la cantidad de plata que se gastan en influenciadores para temas de campaña política. En fin, un plan de austeridad serio y concreto debería también estar enfocado a una reducción del tamaño del Estado y los contratistas. Quiero ver si por ahí lo van a hacer. Obviamente no creo, porque la estrategia para mí es más electoral que realmente financiera. Exministro Restrepo, si de usted dependiera, ¿cuáles serían esos pasos a tomar en este punto para reducir ese hueco fiscal? Yo creo que sí hay que hacer un recorte brutal en OPS. Creo que hay que revisar si se pueden hacer algunos ya recortes en inversiones en sectores que claramente no funcionaron el año pasado. Y por ejemplo me refiero a ese como el Ministerio de la Igualdad. De hecho, incluso eso tiende a desaparecer porque ni siquiera hay proyecto nuevo. Eso, entre otras, además no se sabe ni siquiera para qué se inventó. Y creo que hay que hacer un esfuerzo en la ley de competencias o el borrador de la ley de competencias en el marco del acto legislativo que modificó el Sistema General de Participación, porque allí hay la obligación explícita de hacer una reducción del tamaño del Estado para redefinir las competencias a los entes territoriales. Yo creo que esa es la linda oportunidad. Ese sería el espacio para empezar a eliminar entidades o parte de las entidades, de la unidad de protección, de la unidad de gestión de riesgo, de varios de los ministerios, de todos los sectores que van a entregarse a los entes territoriales. O sea, ahí hay oportunidades por todos lados, de fiduciarias que de pronto no se necesitan todas, revisar si necesitamos 2 bancos. En fin, yo creo que hay muchas entidades que se pueden revisar. ¿Hay algún diálogo abierto? Y ahora que hay un ministro nuevo que viene de un área técnica, entiendo que es un economista con una visión alternativa. ¿Ha habido algún canal en el que el actual Ministerio de Hacienda abra como el espectro para escuchar este tipo de propuestas? Yo creo que yo entonces además tengo la mejor impresión del ministro Guevara. A él
Él participó en el proceso de empalme que yo presidí por el gobierno de salida y me correspondió además en el marco del proceso de empalme de Hacienda. Y siempre me pareció una persona ponderada, responsable, equilibrada, eh, académica también, hay que decirlo, que tuvo una experiencia gigante al haber estado casi 2 años como viceministro general de Hacienda. Luego me parece que es una persona idónea para ese cargo. Yo creo que él tiene una lindísima oportunidad y es ponerse la camiseta a fondo de la reforma, las reformas que se derivan del acto legislativo que modifica el Sistema General de Participación. Ojalá incluso lanzar el mensaje de congelamiento superior a los 12 billones para lanzar un buen mensaje, porque él tiene que presentar en las próximas semanas el plan financiero a los inversionistas internacionales, que tiene que ser creíble porque ellos no comen cuento. Y creo que tiene la linda oportunidad de empezar a delinear pues el año 2025 en un programa de reactivación económica que ojalá nos permita crecer al 5, al 6%. Ojalá. Ese sería el óptimo y el ideal. Y además va a tener viento de cola positivo porque la inflación va a ser bajita, porque el desempleo va a mejorar, porque eventualmente las cifras de pobreza con ese menor desempleo también mejoran y porque el crecimiento va a ser mayor que el del año pasado y del año antepasado. Sin ser extraordinario, pero va a ser bien, 3%, ahí estaremos como en la media. Obvio, si este país quiere realmente salir adelante, tener oportunidades importantes hacia el futuro, pues tiene que crecer al 5, al 6%, o sea, no podemos conformarnos con lo poco. Gracias por acompañarnos en el café de hoy nuevamente. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.